Parte 1. La edad patriarcal, desde la creación hasta Moisés. Durante esta primera parte de la historia bíblica, Dios gobernó los grupos familiares de su pueblo por medio de caudillos, quienes fueron conocidos como patriarcas. Esta palabra significa un padre que es gobernador. La edad patriarcal principió cuando Dios hizo todas las cosas y continuó hasta el tiempo cuando Moisés sacó al pueblo de Dios del cautiverio egipcio. La familia de Juan García, al igual que miles de familias de todo el mundo, se goza leyendo la Biblia todos los días. Ellos saben que la Biblia es el único mensaje de Dios escrito para nosotros. Esto hace de la Biblia el libro más importante sobre la tierra. Contiene el gran mensaje de todas las edades. Deberíamos estudiar la Biblia diariamente. Cuando Jesús venga otra vez, cada uno será juzgado por la palabra de Dios. Apocalipsis 20:12. Juan García, siendo cristiano, también se goza a leer la Biblia todos los días. Él sabe que vivirá para siempre, aún después de muerto. Él sabe también que la Biblia es el único libro que nos dice de dónde vino el hombre, por qué está en la tierra y cómo puede prepararse para vivir con Dios eternamente después de la muerte. Él sabe que todo lo que lee en la Biblia es verdadero. Estas lecciones bíblicas ilustradas con pinturas y fotografías le ayudarán a usted a entender y apreciar este maravilloso libro que nos ha sido dado por Dios. La Biblia, desde el principio hasta el fin, es una historia completa. Principia en los tiempos de Adán y la creación y va hasta los tiempos de Cristo y su iglesia. El Señor escogió aproximadamente 40 hombres diferentes con antecedentes muy diversos para escribir la Biblia. Puesto que estos escritores bíblicos vivieron con muchos años de diferencia, sucedió que pasaron 1600 años mientras que la Biblia se escribía. Sin embargo, todos estos escritores concuerdan en el mensaje y en el propósito. Esta armonía no es un accidente. Todos estos escritores fueron guiados directamente por el Espíritu de Dios. El apóstol Pedro afirma: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. La Biblia nos dice en lenguaje claro todas las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él y los planes que Él tiene para nosotros. Este cuadro ilustra que hay 66 libros en la Biblia. Los primeros 39 forman el Antiguo Testamento. Los 27 libros restantes forman el Nuevo Testamento. Ambos testamentos son muy importantes. Sin embargo, los libros del Nuevo Testamento son los que guían a los cristianos de hoy. Por ejemplo, cuando una persona quiere ser cristiana, puede encontrar exactamente lo que debe hacer, leyendo el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no da esa información. Todos los acontecimientos bíblicos ocurren en cualquiera de los siguientes 3 períodos principales de la historia: la edad patriarcal, la edad mosaica y la edad cristiana. Vea la información que se encuentra al pie de los cuadros. Dios habló a la gente en el primer período de la historia a través de los padres de los grupos familiares, como en el caso de Adán. En la segunda edad histórica, Dios dio sus leyes al pueblo por medio de Moisés. En el tercer período histórico, Dios dio al Evangelio a todo el mundo por medio de Jesucristo. Nosotros estamos viviendo ahora en la edad cristiana. La edad patriarcal principia con Adán y la creación. Después vienen las siguientes personas y acontecimientos más importantes: el jardín del Edén, el sacrificio por el pecado, la maldad, el diluvio, Abraham e Isaac,
Jacob y José, José en Egipto, el nacimiento de Moisés y la liberación de Israel por Moisés. Ahora principiaremos con la creación y veremos algunos de los eventos famosos más destacados y a las gentes que participaron en ellos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Este es el primer versículo de la Biblia. Este nos muestra que Dios es el gran creador. Él hizo todas las cosas en el principio. En el principio, la tierra no tenía forma definida y todo estaba en tinieblas. La Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Fue entonces cuando Dios dio su primer mandamiento, el cual registra la Biblia. Sea la luz. Al mandato de Dios, la luz principió a existir. Hoy nosotros sabemos que sin luz nada pudiera vivir. Por lo tanto, Dios creó la luz antes de crear la vida. Dios siempre conoce exactamente lo que es mejor. Él creó todas las cosas en el tiempo apropiado y en el orden apropiado. Él siempre conoce exactamente lo que hace y por qué lo hace. Dios dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Génesis 1:9. Dios llamó a lo seco tierra y llamó a la reunión de aguas mares. La tierra estaba ahora preparada para que la planta de la vida principiara. Enseguida Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Todo ser viviente principió a existir por un milagro, completamente desarrollado y con capacidad para reproducirse. Por ejemplo, los primeros árboles que Dios creó eran capaces de producir otros árboles, y las primeras flores estaban listas para producir más flores. Dios creó todas estas primeras cosas por un milagro, y estas cosas continúan reproduciéndose conforme a las leyes naturales que Dios estableció. La Biblia dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Génesis 1:16. Este versículo muestra que el sol, la luna y las estrellas fueron hechas por Dios. Ellas declaran su gloria porque son obra de sus manos. Salmos 19:9. Muchas constelaciones aparte de la nuestra están entre todas las estrellas las cuales Dios creó. Cuando nosotros estudiamos las estrellas, vemos agrupamientos y orden. Varias de estas constelaciones de estrellas se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, Job menciona al Orión y las Pléyadas. Job 38:31. Los peces, otras criaturas marinas y las aves ocuparon el siguiente lugar en la creación. La Biblia dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:21. Los animales terrestres fueron creados a continuación. Dios ordenó, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Génesis 1:24. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios el Padre dijo, hagamos al hombre, Él estaba hablando con las otras dos personas de la deidad, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dios Hijo y el Espíritu Santo siempre han sido y siempre serán, ellos son eternos. Vemos que Dios hizo al hombre conforme a su propia imagen. Puesto que Dios es espíritu, el hombre también es un ser espiritual.
El hombre vive ahora en un cuerpo de carne y sangre, pero su cuerpo es solamente temporal. Después que este cuerpo muera, el hombre, hecho a la imagen de Dios, continuará viviendo para siempre. Dios constituyó al hombre gobernador sobre toda su creación, cuando dijo, «Y señoreé en toda la tierra». Génesis 1:26. De esta manera, podemos ver que el hombre es diferente de todas las otras criaturas y a la vista de Dios ocupa un lugar más alto porque, primero, Él está hecho a la imagen de Dios. Segundo, Él vivirá para siempre. Tercero, Él está puesto sobre la creación de Dios. En el principio, el único ser humano era Adán. Entonces Dios dijo, «No es bueno que el hombre esté solo, y haré ayuda idónea para él». Dios hizo a Eva para que Adán tuviera una esposa y una compañera. Cuando Adán vio a Eva, dijo, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne». Génesis 2:23-24. Tiempo más tarde, Jesús enseñó que este primer matrimonio sigue siendo el ejemplo de Dios para nosotros. La flecha color rojo señala el jardín del Edén. Dios preparó el jardín del Edén como un lugar especial para Adán y Eva, porque Él los amaba. Vivir en ese jardín era como tener un cielo sobre la tierra, y así sería mientras que Adán y Eva siguieran obedeciendo a Dios. Los hijos de Dios disfrutaban de su hogar paradisíaco. Ellos tenían la compañía de Dios y se ocupaban labrando el huerto. Ellos podían comer del árbol de la vida y de todos los otros árboles del huerto. Solamente había una excepción. Dios había ordenado a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo, «Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Génesis 2:17. Morir básicamente significa estar separado. Ahora Adán y su esposa se encontraban ante la disyuntiva de obedecer y permanecer cerca de Dios, o desobedecer y estar separados de Dios. Pero Satanás indujo a Eva para desobedecer a Dios. Le prometió que si ella comía de la fruta prohibida, sería tan sabia como Dios. Esto provocó la vanidad de Eva. Satanás dijo también que ella no moriría como Dios les había advertido. Esto hizo que Eva dudara de la palabra de Dios. Eva vio que la fruta prohibida era agradable a la vista, y que era buena para comerse, y además la haría sabia. Así fue como ella cedió ante la tentación y comió de la fruta prohibida. Después, ella fue a compartirla con su esposo, e inmediatamente ellos se dieron cuenta de su desobediencia y de su desnudez. Ellos trataron de esconderse de Dios. Ellos supieron que habían pecado. En la Biblia, la palabra pecado significa desobedecer la voluntad de Dios. A causa de su pecado, Adán y Eva perdieron su hermoso hogar, su íntima amistad con Dios y el derecho de comer la fruta del árbol de la vida. Recordamos que Dios los advirtió de la muerte, una palabra que significa separación. La separación de Dios significa muerte espiritual y pérdida eterna de sus almas. La separación del árbol de la vida dio principio al proceso de la muerte física de sus cuerpos, pero el amoroso Padre Celestial no dejó a sus pecadores hijos sin esperanza. El primer rayo de esperanza que Dios da al hombre se deja ver en las palabras que Él usó para condenar a la serpiente. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis 3:15. Cientos de años después, Jesús, nacido de mujer, Gálatas 4:4, fue crucificado por nuestros pecados. En esta forma, el diablo hirió en el calcañar a Jesús.
mas fue una pequeña herida. Pero cuando Jesús se levantó de entre los muertos, él hirió la cabeza de la serpiente, dio al diablo un golpe aplastante. Puesto que Jesús ha muerto en la cruz por nuestros pecados, el hombre puede ahora ser libre de la muerte espiritual. Siendo que Jesús ha sido levantado de entre los muertos, el hombre será libre de los efectos de la muerte física cuando Jesús venga otra vez y lo levante de entre los muertos. La resurrección de Jesús es la prueba de que también nosotros seremos levantados de entre los muertos. Ahora, el sacrificio por el pecado era necesario. Adán y Eva habían pecado cuando desobedecieron a su padre. No había manera por la que ellos mismos se libraran de su culpa. Pero Dios mostró su amor por el hombre, permitiendo que sacrificaran animales para cubrir la culpa del pecado durante los años del Antiguo Testamento. Dios sabía que conforme a su plan, Jesús, el sacrificio perfecto, un día sería ofrecido para pagar el precio total de nuestros pecados. Dios había ordenado al hombre: multiplicaos, llenad la tierra. Adán y Eva, siguiendo el mandato de Dios, tuvieron muchos hijos. 2 de ellos fueron Caín y Abel. Caín creció y se convirtió en agricultor, y Abel fue pastor. Pasando el tiempo, Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios. Por fe, Abel ofreció un cordero de acuerdo a la voluntad de Dios y fue bendecido. Pero Caín no caminó por fe. Ofreció de lo que la tierra le había producido y fue rechazado por Dios. Caín no se arrepintió de su pecado. En lugar de esto, él fue alimentando sentimientos insanos hacia su hermano Abel hasta que finalmente lo asesinó. Los sacrificios de Caín y Abel representan 2 clases de adoradores. Primero, aquellos quienes, como Abel, adoran a Dios de acuerdo a su divina voluntad. Y segundo, aquellos quienes, como Caín, adoran sin tomar en cuenta las instrucciones dadas por Dios. Dios no acepta sustituciones. No lo hizo en los días de Adán y tampoco lo hará hoy. La maldad pronto principió a llenar la tierra. Mientras la población crecía, la maldad se extendía. El diablo estaba controlando las vidas de casi toda la gente. El pecado cubría a todos, desde el más alto gobernador hasta el más pobre del pueblo. Aún sus pensamientos e imaginaciones tendrían continuamente el pecado y a toda clase de maldad. La justicia, el amor y la misericordia estaban ausentes. Dios vio que el género humano, hecho a su imagen, había caído bajo el poder de Satanás. Dios sufría en su corazón. Él vio que tenía que destruir a la gente perversa. El diluvio fue el medio usado por Dios para quitar a toda la gente mala de sobre la tierra, para que una vez más ésta estuviera limpia. Después de esto, Él daría a la humanidad otra oportunidad para que le sirviera en una forma mejor. Noé y su familia, 8 personas en total, eran los únicos que continuaban obedeciendo a Dios. Por esto Dios escogió a Noé para que construyera un barco gigante o arca de madera de gofer, a causa del gran diluvio, el cual vendría pronto. Noé hizo todo lo que pudo para prevenir a otros, pero ellos no escucharon. Debido a que la gente de ese tiempo vivía muchos años, Noé tuvo aproximadamente 120 años para predicar a la gente y preparar el arca. Dios estaba mostrando su amor y misericordia a la gente pecadora, dándoles tiempo para que cambiaran de forma de vivir antes que viniera el diluvio. Tiempo más tarde, el apóstol Pedro hace referencias a la misericordia que Dios tuvo durante estos acontecimientos. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Primera de Pedro 3, 20, 21.
Estos versículos muestran también que la misericordia de Dios, hasta hoy, sigue extendiéndose al hombre. Cuando llegó el tiempo de subir al arca, conforme al mandato de Dios, Noé introdujo en el arca a su familia y a parejas de diferentes especies de animales. También almacenó comida para ellos en el arca, tal como Dios le había dicho que hiciera. El resto de la gente no había prestado atención a las advertencias de Noé. Al rechazar las advertencias de Dios, rechazaron su amor. Cuando Dios cerró la puerta del arca, nadie más pudo abrirla. El tiempo para recibir el amor de Dios había pasado. El diluvio cubrió las cimas de las montañas. Los que no fueron salvos no tenían a quién culpar sino a ellos mismos. Hoy, en la misma forma, mucha gente no está poniendo atención a las advertencias de Dios de que destruirá la tierra con fuego. Dios nos previene. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3, 9, 10. Así como Noé previno a la gente de su tiempo, diciéndoles que la tierra sería destruida con agua, también la Biblia nos previene hoy diciéndonos que será destruida con fuego. El arca de Noé flotaba sobre las aguas del diluvio por encima de la superficie de la tierra. Las mismas aguas que destruyeron la maldad y limpiaron la tierra fueron las que salvaron a quienes estaban dentro del arca. Todos los que fueron salvos estaban dentro del arca de Dios. Así hoy, todos quienes son salvos están dentro de la familia espiritual de Dios, que es la Iglesia. Después de 150 días, las aguas comenzaron a descender lentamente. Finalmente, el arca se posó sobre el monte Ararat. Noé, su familia y los animales habían estado dentro del arca por más de un año. Después de esto, ellos salieron pisando sobre tierra seca. En agradecimiento, Noé ofreció sacrificios de animales en adoración a Dios. Dios colocó el arco iris en los cielos como una señal de su promesa de que nunca más destruiría la tierra con agua. Pero recordemos la prevención que Dios hace por medio del apóstol Pedro, de que al final de los tiempos la tierra será destruida con fuego. Hay numerosas evidencias de este gran diluvio. Los arqueólogos han encontrado en 2 lugares diferentes un estrato de barro de 2,5 metros de espesor que se fue sedimentando en agua limpia, y bajo él los restos de una civilización. En otros lugares han sido encontrados fósiles de peces y conchas marinas en las cimas de las montañas. En los anales históricos antiguos y en las leyendas de pueblos de diferentes partes del mundo se habla de un gran diluvio. Toda esta información apoya el hecho de que el registro bíblico de un gran diluvio es verdadero y preciso. Abraham e Isaac aparecen en la historia bíblica 9 generaciones después del diluvio. Durante estos años, los descendientes de Noé continuaron apartándose de Dios. Dios les había dicho que se multiplicaran y poblaran la tierra. En lugar de hacer eso, ellos principiaron a construir una torre muy alta, la Torre de Babel, esperando no separarse uno del otro. Dios deshizo sus planes haciéndolos hablar diferentes lenguas, incapaces para entenderse entre ellos. Dejaron de construirla y grupo por grupo principiaron a esparcirse hacia diferentes partes del mundo. Sin embargo, la gente no aprendía nada de estas experiencias, seguían tornándose cada vez más pecadores.
Durante este tiempo de confusión y pecado, Dios escogió a Abraham para que le sirviera en forma especial. Al igual que Noé, siglos antes, Abraham era un hombre de fe. Él amaba y obedecía a Dios. Cuando Dios ordenaba, él obedecía al momento. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostrare. Con este mandamiento, Dios prometió a Abraham que por su simiente toda la tierra sería bendita. Esta promesa se refería a la venida de Jesús, quien fue descendiente de Abraham. Dios repitió esta misma promesa a Abraham en varias ocasiones. Prometió a Abraham que sus hijos serían innumerables como la arena del mar o como las estrellas del cielo, pero Abraham envejecía y aún no tenía hijos. Un día, Dios envió 3 mensajeros con buenas noticias para Abraham. Le dijeron que él y su esposa, Sara, tendrían un hijo. Entonces Dios empezaba a cumplir su promesa hacia Abraham, que el mundo se cubriría con su descendencia. Cuando Sara oyó lo que los hombres dijeron, se rió de sí misma. Ella y Abraham tenían casi 100 años, eran demasiado viejos para ser padres. Pero más tarde, Abraham dio gracias a Dios una y otra vez por su hijo Isaac, el cual nació poco menos de 1 año después que Sara se había reído, tal como Dios lo había prometido. Cuando Isaac creció, Abraham envió mensajeros a su propio pueblo en Harán y trajeron a Rebeca para que fuera la esposa de Isaac. Al igual que Sara, la madre de Isaac, Rebeca, por muchos años no tuvo hijos. Pero cuando Isaac oró a Dios pidiendo un hijo, Dios los bendijo a ellos con el nacimiento de hijos gemelos. Ellos nombraron Jacob a uno y Esaú al otro. A medida que se desarrolla la historia bíblica, se habla de Jacob más que de Esaú. Jacob y su hijo, José, son las siguientes 2 personas más famosas de la Biblia. Jacob, el hijo de Isaac, fue el padre de 12 hijos. Entre estos 12 estaba José, uno de los hombres de la Biblia mejor conocidos. José era el hijo favorito de Jacob. Raquel, la esposa amada de Jacob, dio a luz a José cuando ya Jacob era viejo. Como símbolo de su amor, Jacob dio a José una elegante túnica de muchos colores. Los hermanos mayores de José sintieron envidia por el favoritismo de su padre. José tuvo muchos problemas durante su vida, pero pudo sobrellevarlos a causa de su profunda fe en el Padre Celestial. Cuando José todavía era un niño, soñó que los atados de trigo y las estrellas se inclinaban ante él. Esto significaba que algún día sus hermanos y sus padres se postrarían ante su presencia. Estos sueños aumentaron los celos de sus hermanos, pero Dios estaba hablando a José a través de estos sueños. Tiempo más tarde, todos ellos se convirtieron en realidad. Cuando José tenía aproximadamente 17 años, su padre, Jacob, lo envió a buscar a sus hermanos, quienes estaban apacentando las ovejas en un lugar que estaba más o menos a 80 kilómetros. Debido a que sus hermanos lo odiaban, este era un viaje peligroso. Cuando José salió de su casa ese día, él no tenía idea de que no vería a su padre otra vez en 22 años. José estuvo en Egipto durante el resto de su vida, después que sus hermanos lo vendieron como esclavo. Veremos cómo los hermanos de José lo vendieron y cómo fue llevado a Egipto. La vida de José es un bello ejemplo de la providencia de Dios, tornando lo malo en bueno en la vida de sus hijos. Cuando José llegó al campamento de sus hermanos, ellos lo hicieron prisionero. Le quitaron su hermosa túnica y lo arrojaron en un pozo profundo. José imploraba misericordia a sus hermanos, pero ellos no escucharon. Más tarde lo sacaron de la cisterna para venderlo como esclavo a un grupo de mercaderes que iba camino a Egipto.
Los hermanos de José mancharon la túnica de colores con la sangre de un cabrito y fueron a mostrársela a su padre. Para encubrir sus propios pecados, engañaron a su padre Jacob, haciéndole creer que a su hijo favorito lo habían matado alguna fiera. José fue vendido a un capitán egipcio llamado Potifar, quien pronto colocó a José al frente de todos sus negocios, de todo su dinero y de todas sus posesiones. Esta era una posición de mucha importancia y responsabilidad. Las cosas marchaban bien para José hasta que la esposa de Potifar se enamoró de él. Cuando él no correspondió a su amor, ella acusó a José falsamente de haber tratado de seducirla. El ofendido marido puso a José en la prisión, no sabiendo que José era completamente inocente. Pero Dios protegió a José aún en la prisión. Pronto José fue puesto sobre todos los prisioneros. Dios le dio también el don de interpretar sueños. En una ocasión, él interpretó los sueños de un copero y de un panadero, a quienes Faraón, el rey de Egipto, había puesto en la prisión. El copero soñó que servía el vino al rey. El panadero soñó que las aves se comían su pan. José dijo que el sueño del copero significaba que él regresaría a su trabajo y que el sueño del panadero significaba que sería colgado en la horca. Ambas interpretaciones resultaron verdaderas. Aproximadamente 2 años después, Faraón tuvo un sueño. Él vio 7 vacas gordas saliendo del río Nilo, seguidas por 7 vacas flacas. Las vacas flacas se comieron a las gordas, pero ni por eso engordaron 1 gramo más. En otro sueño, el rey vio 7 espigas de trigo consumidas por la plaga y otras 7 espigas completamente sanas y con hermosos granos, y vio cómo las espigas marchitas devoraban a las sanas, mas no por eso las espigas cambiaron de apariencia. Ninguno de los hombres sabios, magos o encantadores pudieron interpretar los sueños. Fue entonces cuando el copero del rey recordó que José, 2 años antes, había interpretado sus sueños en la cárcel. Cuando el rey supo de José, inmediatamente lo llamó de la prisión para que interpretara sus sueños. José dijo que las vacas gordas y las turgentes espigas del trigo significaban 7 años de abundante alimento, pero que las vacas flacas y las espigas marchitas significaban que seguirían 7 años en los que no habría cosechas y una terrible hambre se apoderaría de la tierra. Así supo el rey que el Dios de José le había mostrado la interpretación de los sueños. El rey tenía gran confianza en José y en el Dios a quien él servía. Él colocó a José como responsable del almacenamiento del grano que sería usado durante 7 años de escasez. José fue ascendido a gobernador de todo Egipto. Solamente Faraón era superior a él. En tiempos modernos, han sido descubiertos grandes almacenes subterráneos en Egipto. Estos almacenes tenían capacidad para guardar cientos de toneladas de grano. Después de 7 años de abundante producción de alimento, la tierra se tornó improductiva. El alimento escaseó en todos los países, incluyendo la tierra de Canaán. Cuando el hambre empeoró, los hermanos de José tuvieron que ir desde Canaán hasta Egipto y permanecer ante José implorando alimento. Después de 21 años de separación, ellos no lo reconocían. Este cuadro muestra a los hermanos de José inclinándose ante él, tal como lo había soñado José cuando era niño. Más tarde, José dio a conocer a sus hermanos. Él les aseguró que les perdonaba porque podía ver la mano de Dios en todo esto. Él presentó a sus hermanos al faraón, quien les dio la bienvenida a Egipto. Faraón también invitó a su padre Jacob, y toda la familia vino a vivir a Gosén, la mejor tierra en Egipto. Después de muchos años en Gosén, los hijos de Jacob y los nietos fueron conocidos como hijos de Israel o israelitas. Israel es el nombre que Dios había dado a Jacob.
José murió cuando tenía 110 años. Él sabía que su pueblo regresaría un día a la tierra prometida de Canaán, por lo que antes de morir, José pidió que conservaran su cuerpo y lo llevaran con ellos para ser sepultado en la tierra de Canaán. Muchos años después, Moisés y Josué cumplieron el deseo de José. El nacimiento de Moisés ocurrió durante el reinado de un nuevo faraón, muchos años después de que José había muerto. El hecho que José hubiera hecho tanto por Egipto debe haber significado muy poco para el nuevo gobernador. Él principió a perseguir a los israelitas sin misericordia. Los hizo esclavos y los sujetó a tratos crueles. En esta aciaga época nació Moisés. El malvado rey estaba temeroso porque había muchos israelitas en Egipto. Por esto ordenó que todos los varones recién nacidos fueran arrojados a las aguas del Nilo. Para salvar la vida de su hijo, la madre de Moisés preparó un cesto especial y dejó que el niño flotara sobre las aguas del Nilo entre los carrizales cercanos a la orilla. Cuando la hija del faraón vino con sus doncellas al río, encontró al niño Moisés. Tan pronto como lo vio, quedó prendada de él y decidió adoptarlo como su propio hijo. Pero la princesa permitió a Miriam, la hermana de Moisés, que buscara una mujer israelita para que alimentara al niño. Fue así como la propia madre de Moisés lo llevó a su casa y lo cuidó hasta que creció. Esta maravillosa historia muestra el gran amor y cuidado que Dios tiene para su pueblo. Con el paso de los años, el disgusto de Moisés fue creciendo por la terrible forma en que el pueblo estaba sufriendo bajo la crueldad de los egipcios. Aunque él había sido llevado al palacio real cuando todavía era muy chico, Moisés nunca olvidó algunas de las cosas que él había aprendido de sus padres en su propio hogar. Sabía que también él era uno de los del pueblo elegido de Dios, un hebreo, un israelita. Los resentimientos de Moisés contra los egipcios fueron creciendo hasta que finalmente lo llevaron a la acción. Cuando él tenía 40 años, mató a un egipcio porque estaba golpeando a uno de sus hermanos israelitas. Moisés había decidido defender al pueblo de Dios en lugar de disfrutar de una vida de riquezas en el palacio del rey. Él temía que los egipcios lo mataran, por lo que huyó a un lugar llamado Madián. Durante los 40 años siguientes, Moisés fue pastor en la tierra de Madián. Moisés libertó a Israel después de haber sido llamado por Dios para esta magna labor. Los muchos problemas que Moisés tuvo en los primeros años de su existencia lo ayudaron a prepararse para la gran obra de su vida: sacar al pueblo de Dios del cautiverio egipcio. El llamado de Dios llegó a Moisés en una forma poco acostumbrada. Dios le habló desde un arbusto que ardía sin consumirse. Moisés, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3, 4, 10. Cuando Moisés regresó a Egipto, fue bien recibido por los israelitas, quienes seguían siendo esclavos de los egipcios. Debido a que Moisés no podía hablar bien, Dios escogió a Aarón, hermano de Moisés, para que hablara por él. Ellos principiaron a trabajar inmediatamente para libertar a los israelitas de los egipcios. Pronto se les permitió a Moisés y a Aarón presentarse delante de Faraón para decirle lo que Dios esperaba de su pueblo. Durante esta primera entrevista, Faraón no les creyó. Él preguntó con arrogancia: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz? En una visita posterior, Aarón dio pruebas del poder de Dios. Arrojó la vara que llevaba en su mano, y la vara se convirtió en culebra en la presencia misma de Faraón. Pero Faraón no se dejó impresionar con aquello.
sus magos también convirtieron sus varas en culebras. Mas la culebra de Aarón se atragó a las otras. Esto mostró que ningún otro poder es tan grande como el poder de Dios Todopoderoso. A pesar de eso, Faraón siguió terco sin que el poder de Dios lo impresionara. Él no dejaba salir al pueblo de Dios. Al siguiente día, Moisés pidió otra vez a Faraón que libertara a los israelitas. Cuando Faraón se negó a hacerlo, Dios convirtió todas las aguas de Egipto en sangre. Esta fue la primera de las 10 grandes plagas que Dios envió sobre los egipcios. Otras de las plagas fueron las siguientes. Dios convirtió el polvo en piojos, hizo que aparecieran ranas en toda la tierra, aun en los hornos y en las camas de los egipcios. Envió 3 días de tinieblas tan negras y espesas que nadie salió de su casa. Cada plaga mostró el poder de Dios sobre alguna de las muchas deidades adoradas por los pecaminosos egipcios. A pesar de las plagas, Faraón seguía terco. En lugar de dejar libres a los israelitas, los hizo trabajar más duramente. Pero Dios seguía oyendo las oraciones de los israelitas pidiendo libertad. Después que había enviado 9 plagas sobre los egipcios, Dios dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí. Éxodo 11:1. Dios instruyó a cada familia israelita para que mataran un cordero y rociaran su sangre en el dintel y en los postes de la puerta de sus hogares como una protección de la última plaga. La última plaga iba a ser la muerte de todo varón primogénito de cada hogar egipcio y también de los primogénitos de todos los animales. Los israelitas protegidos en sus hogares no tenían peligro de morir. Dios dijo: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. La sangre de los corderos salvó a los israelitas de la muerte. Más adelante veremos cómo la sangre de Jesús nos salva de nuestros pecados cuando le obedecemos y nos convertimos en cristianos. Dios cumplió su promesa. Hacia la medianoche, Él pasó con el destructor y la muerte entró a toda casa en Egipto, donde la sangre no se encontró. El palacio del rey no escapó. Su hijo mayor fue encontrado muerto después de la medianoche. En medio de terrible dolor y temor, Faraón ordenó que los israelitas salieran de Egipto inmediatamente. Sin embargo, Faraón cambió de parecer otra vez. Cuando él creyó que la marcha de los israelitas había sido detenida por el desierto, él condujo el ejército egipcio para atraparlos. Hemos estudiado la historia de la edad patriarcal, el jardín del Edén, el sacrificio por el pecado, la maldad, el diluvio, Abraham e Isaac, Jacob y José, José en Egipto, el nacimiento de Moisés y la liberación israelita por Moisés. Nuestro próximo estudio versará sobre el período mosaico de historia bíblica. En la parte postrera del período mosaico estudiaremos la maravillosa historia del nacimiento, vida y muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta lección termina con la partida de los israelitas en Egipto. Por primera vez, después de cientos de años de esclavitud, los israelitas tenían la experiencia de la libertad. Pronto aprendieron que otros problemas los esperaban y que siempre iban a necesitar del cuidado y la protección de Dios.